Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo el top 10 del 2022. Por cierto, feliz año, ¿qué tal habéis pasado las vacaciones? Espero que fenomenal, que hayáis descansado un montón y hayáis cogido muchísimas fuerzas y muchísimas energías para que 2023 sea un año maravilloso y lleno de buenas lecturas. Así es que nada, como empezamos este 2023 con un vídeo de cosas guays, ¿no? De un top 10 de libros del año anterior y con un repasillo de cómo fue el año lector, pues nada, ya sabéis, si queréis saber todas estas cosas, lo que tenéis que hacer es venir conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros, sobre todo de 10 muy buenos, que son los libros del top 10 que van a formar el top 10, mi top 10 del año 2022. Antes de nada, sí que quería daros un repasillo por cómo fue mi año lector. 2022, yo os he dicho muchas veces que no ha sido mi mejor año, que he tenido muchas lecturas que estaban más o menos bien, pero ninguna así, o no muchas así excepcionales de las que digas son 5 estrellas y me las llevo para adelante. Entonces, pues para que veáis un poquito que esas sensaciones, pues al final se correspondían un poquito con lo que ha pasado. Mirad, he conseguido leer 53 libros, que ya os dije a mitad de año que iba un poco torcida con la cifra. Pero yo me había puesto 52, uno semanal, he leído 53. Ya está, objetivo conseguido. Con un total de páginas de 23.677. A mí esto siempre me parece una locura porque no parece que hayamos leído 23.000 páginas. Tela, ¿eh? Una media más o menos sale de 446 páginas por libro. El más corto es de los que me leí a finales de año para llegar al objetivo, que fue Cuentos para quedarse en casa de Eloy Moreno, que tiene 46 páginas. De este os diré además que fue mi primer contacto con Eloy Moreno. Os dejaré la cubierta por aquí para que sepáis de qué libro os hablo. Había oído hablar súper bien de él a muchos compañeros youtubers, ¿no? Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de leer algo de él y me encontré con una colección que tiene de cuentos para entender el mundo y demás que me pareció muy curiosa, de muy poquitas páginas, y dije, bueno, pues como primer contacto ahí voy bien. Y nada, esto me he dedicado también la última parte del año a conocer un poquito de Eloy Moreno. Muy recomendable. 2023 va a ser el año en que nos metamos con una novela suya de verdad, ¿vale? El libro más largo fue Asur, de Francisco de Narla, con 960 páginas, que ya os he hablado varias veces de él. Es un libro que se leyó en la iniciativa Leyendo la Historia cuando hablábamos un poco de la Edad Media. Nos fuimos al norte de España para ver las invasiones vikingas que hubo ahí y conocer un poquito pues también ese pueblo, ¿no?, que está muy de moda últimamente, el vikingo, pero en lo que nos había tocado aquí en la península, ¿no? Entonces nos cuenta la historia de un chico que pierde a su familia en una de estas invasiones vikingas y tiene que buscarse la vida. Ahí es un viaje, ¿no? El típico viaje del héroe, de ida y vuelta, donde él cambia radicalmente desde la infancia hasta la edad adulta, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta y conocemos la sociedad vikinga, conocemos la sociedad española en aquella época de las invasiones vikingas, a principios del milenio, y la verdad es que es un libro muy interesante que, fijaos, según va pasando el tiempo le vas cogiendo más regustillo. A mí lo que me pasó con este libro fue que había partes que se me hacían largas, que se me hacían prescindibles, que no las veía justificadas. O sea, mi único pero con este libro fue la longitud. 960 páginas, me parecen muchas. 700, nos hubiéramos ahorrado determinadas cosas que no nos aportaban gran cosa, ¿no? O determinadas descripciones que se iban demasiado para allá. No sé. Es un poco así desde la distancia lo que os puedo decir de este libro. El más popular, es decir, el que más gente ha leído, estos dentro de Goodreads, ¿no? Gente que ha reseñado y que lo ha colocado en sus estanterías, como he leído durante 2022, fue Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que yo catalogué con 3 estrellas, se lo ha leído 3.508.000 personas, 805. O sea, 3.508.805 personas, mejor dicho. No, un montonazo de gente, casi, 3,5 millones de personas durante el 2022 se leyeron Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Es un libro que está bien. Yo le puse, si no me equivoco, con 3,5 estrellas aproximadamente. Nos cuenta la vida de Evelyn Hugo. Ella nos lo cuenta desde la modernidad, como si estuviera narrando su biografía para su biógrafa, y es una vida excepcional de una mujer fuerte, que nos introduce muchos temas
sobre la sexualidad, la libertad sexual y demás, muy interesantes en la época en la que se ambienta. Nos está hablando aproximadamente de los años 40-50, si no recuerdo mal, y la verdad es que es un libro que, oye, merece la pena leer. No es un libro que te vaya a cambiar la vida, pero es un libro que merece la pena leer, y es una mujer fuerte, poderosa, que sale adelante, con temas también como el uso de su cuerpo, de su imagen, de muchas cosas que son un poco cuestionables y que te hace, pues hacerte planteamientos interesantes. A mí me ha parecido interesante el libro, ¿vale? Y el menos popular de todos, el que menos gente había leído durante 2022, fue Teodora, la crisálida de Bizancio, de Jesús Maeso de la Torre, que lo leyeron 66 personas, y que nos cuenta la biografía de Teodora, que se casó con el emperador Justiniano. Ella venía de una familia humilde, de hecho fue actriz y prostituta, y pues subió hasta lo más alto. No solamente subió hasta lo más alto, sino que siendo una mujer muy inteligente, muy estratega, con mucha capacidad para tratar a determinado tipo de personas, supo ganarse al pueblo, supo ganarse a su entorno y supo ayudar a Justiniano a luchar por lo que en aquel momento era necesario para mantener el trono y para hacer una buena política en la Constantinopla de aquella época, ¿no? Estamos hablando ya cuando ha caído el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano, estamos solamente con el Imperio Romano de Oriente, ¿no? En uno de sus últimas puntas, porque a partir de Justiniano la cosa empieza a ir de mal en peor hasta que desaparecemos del todo, ¿vale? Entonces, la puntuación media de los libros que he tenido este año ha sido de 3,6. He tenido 6 libros con 5 estrellas y 20 libros con 4 estrellas. De los 5 libros con 5 estrellas, de los 6 libros con 5 estrellas, había 2, que son El clan de oso cavernario y El valle de los caballos, que eran relecturas, con lo cual realmente son 4 libros de 4 estrellas, de 5 estrellas nuevos, y 20 libros, de los cuales también hay alguna relectura de 4 estrellas. Entonces, pues bueno, para que veáis, más o menos la mitad está entre 4 o 5, muy poquitos de 5, la mayoría de 4, que les falta ese empujoncito para pasar a ser 5 estrellas y ser eso memorables, ¿no? Esas lecturas memorables que al final te hacen que el año lector, pues, jolín, lo notes lleno y lo notes pleno, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se me ha quedado un poquito a medio gas la cosa. De todas maneras, revisando todas estas lecturas que yo he hecho a lo largo del año y para ver cómo hacía el top 10, sí que es verdad que hay libros de 4 estrellas que están muy bien, que son súper recomendables y que quizá, lógicamente las puntuaciones son subjetivas, o sea, es mi opinión y depende mucho de las expectativas que tuvieras con el libro, del mood con el que hayas llegado a él, ¿no? O sea, no es lo mismo venir de casi un parón lector en el que te está costando porque no estás dando con libros buenos y tal, y coger un libro que está bien, pero que a lo mejor te tiene que arrancar, ¿no?, de ese parón lector, que a lo mejor también lleva una mochila y una carga que le hace bajar un poquito la nota. No lo sé, no sé si es esto, no sé, creo que depende de muchas cosas, o sea que hay libros de 4 estrellas que podrían ser casi cualquiera de estos, son todos 4 estrellas y media, 4 estrellas plus y casi 5 estrellas. Entonces cualquiera de estos yo creo que lo podéis encontrar como 5 estrellas realmente, ¿vale? Entonces vamos a empezamos por la posición número 10 y vengo con un libro que no tengo físicamente para empezar bien el top 10. Porque lo tengo prestado desde hace ya bastante tiempo. Creo que cuando lo terminé de leer, ya cuando os hablé de él, ya no lo tenía porque lo tenía prestado y sigue prestado. En cualquier caso, la posición número 10 del top 10 va para La chica italiana de Lucinda Riley. Lucinda tenía que estar en este top 10. De este año he leído de ella varios libros, se leyó El secreto de la orquídea, se ha leído La chica italiana, se leyeron a principios de año los últimos libros de las 7 hermanas, la hermana Sol y la hermana perdida. Estamos como locos esperando que salga este año Atlas, la historia de Passalt, que creo que sale como por marzo, abril o mayo, por ahí, creo que por mayo, aunque mi psique intenta adelantarlo a marzo porque tengo muchísimas ganas de leerlo. Y bueno, pues Lucinda es maravillosa y sabéis que, pues que tenía que estar en este top 10. Para mí fue uno de los grandes lecturas de final de año, ¿no? Un libro de 5 estrellas que me gustó mucho.
cómo estaba escrito. Sí que es verdad que la historia, jolín, está en el 10, a pesar de ser un libro de 5 estrellas por cómo está escrito y por cómo te lleva la autora y por muchas cosas que veremos ahora. Está abajo porque sí que es verdad que la historia, pues al final es una historia de amor, es una historia de, bueno, de evolución, de tal, pero bueno, o sea, está bien. Y es una lectura memorable y es Lucinda Riley y tal, pero sí que es verdad que quizá le falta un poco de profundidad a la historia, que sí que tienen otras de las historias que os he puesto en otras posiciones más altas del top 10, ¿no? Los personajes son maravillosos, son súper fuertes, súper característicos, súper humanos, todos están en esos grises, ¿no? Nadie es bueno, nadie es malo. Hay personas que actúan de determinada manera que dirías, es que no, esta persona es así o es así, pero al final tiene una justificación de alguna manera, ¿no? Interna, no es mala persona, no es... O sea, me explico, no sé si me estoy explicando bien, pero... El caso es que es un libro que está muy bien, cuyos personajes están muy bien, donde la pluma es absolutamente maravillosa. Lucinda Riley no se le puede poner casi nunca ni media coma, donde ella te coge y te lleva, donde hay saltos temporales, pero que son fáciles de llevar. En este caso no es que la historia se esté contando entre presente y pasado, no es así. Sí que es una persona en el presente que cuenta su historia, ¿vale? Para ponernos un poco en situación, pero no tiene que enganchar con situaciones en el presente, ¿vale? Sí que hay determinadas cosas que hacen que cierre el círculo, ¿no? Yo cuento mi historia, toda mi historia, y al final cierro el círculo. Y es maravilloso, ¿no? Cómo cierra el círculo, te emociona, hay personajes que emocionan muchísimo y que son inolvidables. Entonces, pues bueno, ahí lo tenéis en el top 10. Yo creo que es uno de los libros a leer, ¿vale? En la posición número 9 se la dejamos a El italiano de Arturo Pérez Reverte. Este libro es un 4 estrellas plus, como os decía en su momento. Tiene alguna peguilla, como siempre tienen todos, o porque quizá me pilló en ese momento con alguna peguilla. También es verdad que este año he tenido que correr mucho con las lecturas conjuntas y eso tampoco me ha dejado saborear muy bien los libros. Pero sin embargo, es un libro que Arturo Pérez Reverte escribe fenomenal, ya lo sabéis vosotros. A mí hay cositas de Arturo Pérez Reverte que siempre me chirrían un poco, sobre todo los finales, y sin embargo este libro tiene un final que está bien, que es un final que no es un petardo que te explota en la mano cuando él te ha preparado para fuegos artificiales. Sí que es verdad que tampoco son fuegos artificiales, pero está bien. Nos cuenta la historia de una brigada de submarinistas italianos durante la Segunda Guerra Mundial que están en Gibraltar y que están en la línea y que hacen incursiones a Gibraltar pues para atacar los barcos de la alianza, ¿no? de los aliados, perdón. Y de una mujer que tiene una librería allí en la línea y que, bueno, pues tiene algún tipo de relación con estos personajes, ¿no? Con esta brigada de submarinistas. Esto es algo que también te hace aprender sobre una brigada, sobre un aspecto de la Segunda Guerra Mundial que la verdad es que yo no conocía esta brigada de submarinistas, ni qué es lo que hacían, ni cómo evolucionaron, ni cómo se asimilaron dentro de la guerra una vez que cayó Italia. Bueno, en fin, todas estas cosas son muy interesantes, es muy emocionante el libro, tiene pasajes muy emocionantes, los personajes están también muy bien definidos, sobre todo los personajes principales. Hablamos de la mujer, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama la mujer, y el personaje protagonista, el submarinista que escogemos como personaje protagonista, y la verdad es que está muy bien, que merece también la pena leerlo. Esto está editado por Alfaguara y tiene 390 páginas, no llega. Tiene alguna ilustracioncilla también muy mona, muy bonita, entonces pues bueno, merece la pena, ¿eh? A mí ha sido una historia que me gustó mucho. Así es que por aquí os dejo del top 10, posición número 9. Y nos vamos a la posición número 8. Este libro me ha hecho sacar otro del top 10 porque quería tener a Lorena Franco en el top 10 y se me ha caído, y eso que es un libro que puntué con 5 estrellas, pero no podía tener mi top 10 sin que entrara Never de Ken Follett. En la posición número 8 tenemos a Ken Follett con Never, con Nunca, con su último libro, maravilloso, muy distinto de lo que nos tiene acostumbrado. Esto está editado por Plaza y Janés y tiene 840 páginas, página arriba, página abajo. ¿Qué nos cuenta? Ken Follett dice que cuando él estaba preparando la caída de los gigantes, estudiando cómo se había desarrollado el conflicto de la Primera Guerra Mundial, se dio cuenta que los diferentes jefes de los diferentes países, los
jefes de Estado o primeros ministros y demás, tomaban decisiones que a priori parecían lógicas y no tendentes a crear un conflicto bélico mundial, ni muchísimo menos. Y sin embargo, eso fue lo que pasó, ¿no? Y es lo que se pregunta si esto podría volver a suceder, si tomando decisiones puntuales que parecen lógicas y que son naturales como respuesta a lo que está pasando en ese momento en el mundo, podría suceder que se desarrollara una tercera guerra mundial. Entonces, en este caso, Ken Follett escoge una serie de focos que son Estados Unidos, China y Chad, si no me equivoco, y en estos tres polos nos va a ir enseñando pues diferentes acciones y diferentes respuestas de estos polos mundiales. Realmente es China, Estados Unidos, y el Chad es como un punto intermedio donde hay una serie de conflictos que hacen que salten cosas en los dos polos diferentes, ¿no? Entonces, es muy interesante. Esto se escribió antes de que pasara lo que pasó en Ucrania, con toda la escalada que ha habido durante unos cuantos meses, y la verdad es que lo ha hecho aún más interesante, ¿no? Ken Follett escribe maravillosamente bien, te tiene atrapado desde el primer momento, es un thriller político, de espías también y de cosas así, ¿no? Muy, muy interesante, donde hay servicios secretos de muchos países, están implicados en esta zona del chat, como os digo, donde tenemos a los jefes de Estado de los dos polos mundiales y donde vamos a, bueno, pues a intentar comprenderles de una manera muy especial, de la mano de Ken Follett. Súper, súper recomendable. No podía haber un top 10 sin este libro. Y mira que los días que nos quedan de Lorena Franco, que no lo tengo en el top 10, pero no me resisto a nombraroslo, es un thriller súper especial, muy bien hecho, muy redondito, muy bien cerrado, y a mí Lorena Franco cada vez me gusta más, que lo sepáis. Pero bueno, se me ha caído del top 10, ¿qué se le va a hacer? Así es que nada, posición número 7 es para Te daré la tierra, de Chufo Llorens. Este libro es una auténtica delicia. Fue uno de mis primeros contactos con Chufo Llorens. Había leído El destino de los héroes, creo que es El destino de los héroes, otro libro, y este es realmente el segundo libro que yo he leído de él, y me ha encantado. Este está ambientado en la Edad Media. Nos cuenta la historia de, juraría que se llama Martí, el protagonista, Martí Balbain. Siempre me pasa lo mismo con este libro, siempre dudo del nombre del protagonista. Que, bueno, a modo un poquito de la Catedral del Mar, ¿no? Empezamos a seguirle, pues de alguna manera, su ascenso en la sociedad. No empieza tan jovencito como en el libro de La Catedral del Mar. Martí ya es un hombrecito cuando empezamos con este libro, y bueno, pues vamos a ver cómo se va relacionando con los diferentes estamentos en la ciudad de Barcelona, que tiene un sistema político muy particular, ¿no? Porque sabéis que allí están los hombres libres, pero también los ciudadanos, que tienen unos privilegios especiales, pero para ser reconocido ciudadano de la ciudad de Barcelona tienes que cumplir una serie de requisitos muy particulares, no es fácil, y además es estar apoyado por las personas o personalidades importantes de Barcelona, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que son pues diferentes, ¿no? que le van a permitir, o con las que va a tener que navegar para relacionarse, ¿no? Se va a tener que relacionar con los diferentes estamentos, va a crecer a nivel personal, a nivel profesional, va a haber temas lógicamente de amor, hay también una variante, ¿no? Un ingrediente con todo este tema que tenían los judíos, ¿no? En la ciudad de Barcelona, cómo era su vida allí, en la judería, cómo era su relación con los cristianos. Ya sabéis que era muy complicada en aquel entonces, ¿no? Ellos vivían apartados en sus guetos, por decirlo de alguna manera, y eran objeto de ser atacados. Pues de vez en cuando la turba se levantaba e iba por ellos sin grandes motivos, ¿no? Sin ningún motivo. Entonces, pues bueno, pero como también ellos progresaban y se desarrollaban, entonces, pues bueno, hay muchos ingredientes que hacen de este libro una historia muy interesante. Está muy bien contada, muy bien cerrada. Hay un momento que piensas que no veo por dónde va a seguir esto, y pega un giro que te hace que la historia recobre muchísimo el interés. Entonces también 4 estrellas plus, muy interesante este libro. Yo tengo la edición de Círculo de Lectores, es larguito también, tiene 746 páginas la edición de Círculo de Lectores, ¿vale? Pero bueno, la letra está bien, se lee bien, ¿vale? Muy interesante, muy interesante. ¿Qué más podemos leer?
A ver, en la posición número 6 ya tenemos a Los Borgia de Mario Puzo. Bueno, esto es un libro espectacular. Este libro está editado por Buquet, tiene 460 páginas, no llega a 455 páginas más o menos, y es Mario Puzo, y esto es como leer El Padrino ambientado en el Renacimiento italiano. Es una época maravillosa, el Renacimiento italiano, donde hay hay una serie de elementos que lo caracterizan, como son la traición, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?, que caracterizan el Renacimiento y lo convierten en una época súper interesante, pero es que además colocarte en la posición de los Borgia, porque ellos eran españoles, desde entonces no ha vuelto a haber papas españoles, ya nos cogieron la medida y dijeron hasta aquí, no más. Claro, esta familia fue, bueno, increíble. Como os decía, el Papa Alejandro VI es uno de los protagonistas de esta novela, como lo es toda su familia. Él es como el patriarca, ¿vale? Y luego están sus hijos, sí, hijos de un papa, de un cardenal al principio, de esta historia, ¿no? Que son César y Lucrecia, los más importantes. Creo que el tercer hermano se llamaba Juan, si no me equivoco, Juan Borgia, que fue el que se casó con la sobrina hubo uno que se casó con la sobrina no, fue Jofre Borgia, bueno, de Fernando el Católico. Anyway, el caso es que, bueno, que es la primera gran familia del crimen, ¿no? Realmente. Es como leer El Padrino, como os decía, donde tenemos un patriarca, donde tenemos una serie de situaciones difíciles que se le van a poner para defender a su familia, donde vamos a tener esa dicotomía entre el bien y el mal, entre lo que estamos haciendo es un pelín cuestionable como poco y, lo está haciendo por el bien de su familia y este tipo de cosas, ¿no? Los personajes, Alejandro VI es maravilloso, está súper bien definido, súper bien pintado, todas las decisiones que toma, ya os digo, es como Vito Corleone, es súper, a mí es que son como dos personajes iguales. Y luego Lucrecia y César Borgia, y Juan, que son los tres que cogen mayor protagonismo, ¿no? Los tres hijos que cogen mayor protagonismo, y que también su historia es absolutamente maravillosa. Bueno, muy interesante leer Los Borgia de Mario Puzo. Y nos vamos a la posición 5. Entramos en el top 5, y en el top 5 tenemos a Las Mujeres de la Orquesta Roja de Jennifer Chiaverini. Esto está editado por HarperCollins. Tenemos 700 páginas, 710, 713, bueno, pocas, en torno a las 700 páginas. Este es un libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial en Berlín y nos cuenta la historia de un grupo de personas que está estructurado en torno a 2-3 mujeres, 2 con una tercera, ¿no? que entra bastante en la historia, que de alguna manera fueron el núcleo de resistencia en Berlín, o uno de los núcleos de resistencia en Berlín, y que ayudaron a pasar mucha información al bando aliado y a los rusos en su momento para ayudar a derrocar al Tercer Reich. ¿Qué tiene esto de muy interesante? Muy interesante tiene que las mujeres que se nos representan aquí nos dan la visión de un judío, la visión de una alemana, la versión de una americana que vive en Berlín, que se ha casado con un alemán, la versión de una americana que vive en Berlín pero en la embajada americana. O sea, hay muchas visiones de lo que está pasando a los diferentes estratos sociales y a los diferentes ritmos a los que va evolucionando, las medidas que va tomando el Tercer Reich y que van convirtiendo Berlín y Alemania y el mundo en general en un infierno, ¿no? Entonces, es una manera de ver poquito a poquito lo que fue pasando y pasito a pasito entender cómo esto que es muy difícil de entender y que realmente no se entiende nunca, ¿no? De cómo la sociedad alemana se doblegó a lo que estaba pasando y a lo que les estaban diciendo y a lo que les estaban haciendo a los judíos y a otros muchos grupos sociales, ¿no? Entonces, todas las medidas, cómo afectaban económicamente a los berlineses, ¿no? Incluso las medidas contra los judíos, cómo estaban afectando, por qué se tomaban, cuáles eran los fundamentos sobre los que en teoría se basaban. Y qué repercusiones tenían, ¿no? Y cómo lo estaba viviendo la sociedad y por qué la gente no se fue o por qué sí se fue o cómo se veía desde dentro, cómo se veía desde fuera, cómo se veía desde fuera la gente que estaba dentro, incluso gente que estaba luchando
por abolir el Tercer Reich. Bueno, la verdad es que es una situación tan compleja y tan complicada que a mí por eso me interesa muchísimo y leo muchísimo sobre ella, porque creo que es un tema inagotable realmente y hiper complicado de entender y de comprender, y cuanto más leo menos comprendo, pero más me interesa porque más complejidad encuentro. Este es un libro que yo le puse con 4 estrellas, probablemente 4 estrellas plus, porque pues algo vería qué tal, pero cuanto más lo pienso, más me parece un libro de 5 estrellas, muy recomendable. Además son historias reales. Os diré que las mujeres que presenta, a excepción de una de ellas, que es la figura judía, que realmente está como en representación del pueblo judío, todas las demás personajes que nos presenta son personas reales que existieron y esa fue su historia. Lógicamente los diálogos están, pues las cosas están dialogadas, pero existieron, con lo cual es muy interesante. En el puesto número 4 tengo a Vestido de novia de Pierre Lemaitre. Este es un libro súper cortito, muy impactante, un thriller rematadamente bueno, donde Pierre Lemaitre es capaz de colocarnos en la piel de la protagonista y hacernos sentir toda su angustia, todo su miedo, todo su no sé lo que está pasando, toda su locura, de alguna manera nos lo hace sentir y nos genera todos esos sentimientos entre nosotros de una manera tan intensa que casi parece mentira. Es un libro muy recomendable, sí que es verdad que genera todos estos sentimientos y que a las personas que sean de angustia fácil les va a angustiar. Yo tenía una amiga que cuando lo leía me decía, yo estaba en las vacaciones y estaba todo el rato que no podía sentarme, ¿no? Porque tenía una angustia que no podía sentarme a leer el libro, tenía que estar andando y moviéndome de un lado para otro. Pues esto es increíble cómo es capaz de generarlo un libro. Y si lo miro, efectivamente, yo no lo catalogué de 5 estrellas, lo catalogué de 4 estrellas, seguramente un 4 plus, pero claro, es un libro de 5 estrellas. Seguro que tiene alguna cosita que como thriller podríamos pensar que esto a lo mejor es muy Deus Ex Machina, que esto es muy, yo qué sé, que esto es mucha casualidad, que esto a lo mejor no está bien explicado, pero yo recuerdo determinados detalles de decir, es que está muy bien pensado, es que esto está muy bien hilado, ¿no? Y es como que el libro además se divide en 2 partes. Una primera mitad en la que prácticamente no entiendes nada, en la que está pasando todo esto que te estoy diciendo de qué le está pasando a esta mujer, por el amor de Dios, esta majareta perdida, y luego hay un momento del libro en el que haces chas y todo lo entiendes, ¿no? Y entonces la historia sigue y está muy bien, de verdad. Es un libro muy recomendable, el 4 en el top 10 de mis libros del 2022. Y nos vamos al top 3 ya, y en el top 3, en la posición número 3, tenemos a Isabel Allende con Violeta. Desde que yo conocí a Isabel Allende siempre está en mi top de libros porque es maravilloso cómo escribe, cómo nos lleva por la historia, ese realismo mágico que de verdad solo ella sabe hacerlo así de bien. ¿No? Como esos tintes mágicos, esos tintes de magia se funden con la historia de alguna manera para hacerla avanzar o para formar una parte sutil de ella, pero para darle un toquecito diferente, ¿no? Y maravilloso. La verdad es que es una historia increíble. En Violeta se nos cuenta, valga la redundancia, la historia de Violeta, no lo he dicho, está editado por Plaza y Janés y tiene 400 páginas, no llega, 390 páginas. Está editado por Plaza Janés, nos cuenta la historia de Violeta, una mujer que nace en Chile, aunque no nos nombra el país, pero bueno, lo que nos va a contar es la historia de Chile en la década de los años 20, 1920, 1919, 1918, por ahí. Y nos lo está contando desde el futuro, 100 años después, desde la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces ella va a coger como las 2 pandemias, ¿no? Ella nace con la pandemia de la gripe española y nos lo está contando desde la gripe, desde la gripe, ya quisiéramos, desde la pandemia del COVID, ¿no? En el año 2020. Entonces lo que nos va a relatar es de alguna manera la historia de Chile en esos años, pero desde el punto de vista o en lo que esto afecta a la historia de Violeta. O sea, realmente debería ser la historia de Violeta en su contexto de la historia de Chile, ¿no? Y cómo esto la va afectando a ella, cómo se va moviendo del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, cómo se vive la política y la represión y la dictadura en los diferentes puntos, cómo afecta esto a su familia, a su economía, cómo ella como mujer también se desarrolla en todo este ambiente. Entonces la verdad es que es muy bonito, muy interesante, muy ilustrativo, muy
mágico, es muy mágico, y Isabel Allende escribe tan bien, que estoy deseando volver a coger libros suyos, de verdad, tiene que estar en el top 3, y porque hay libros muy buenos en la parte de arriba, ¿eh? Si no, sería probablemente uno de los mejores, sería probablemente el mejor libro del año. ¿No lo es? Porque en la posición número 2 está no otro que Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, la verdadera historia de Julio César. Esto es, está editado por Ediciones B, tiene, bueno, estos son mapas ya, unas 700 páginas, 710 páginas, una cosa así. Lo que es el primer libro de una sexalogía que le va a costar escribir 10 años a Santiago Posteguillo, con lo cual nos va a tener 10 años con los dientes así de punta, esperando a que saque el siguiente libro para poder leerlo. En cualquier caso, esto es la historia de Julio César. Nos va a contar en la sexología la historia de Julio César. En este primer tomo lo que nos va a contar es su infancia, su relación con su tío Cayo Mario, que tiene una gran importancia en su vida, y cómo de alguna manera se forma esa enemistad que tendrá con Silas y que marcará buena parte de su primera juventud, ¿no? Entonces nos va a contar su infancia y su juventud, y todo esto inscrito en un juicio, ¿no? Entonces, thriller judicial, me parece que lo catalogaba Pedro del Búho entre libros, ¿no? Decía que era un thriller judicial, ¿no? Y dentro estaba la novela histórica, ¿no? Y la verdad es que tiene parte de razón, porque lo que hace el libro es dividirnos capítulos con las diferentes partes que tenía el juicio en la República Romana, y nos va enseñando, bueno, pues por un lado lo va hilando con la historia de atrás, ¿no? Con la infancia y la primera juventud y las primeras campañas en las que participa Julio César y todos los aprendizajes de Mario, y al mismo tiempo cómo él va preparando el juicio y el juicio va avanzando, ¿no? Es un juicio que tiene contra, ¿cómo se llamaba este senador? Dolabella, que había sido gobernador pues ahora no me voy a acordar del nombre de los sitios. Bueno, había sido gobernador en una zona en la que se había portado muy mal, no sé si era Siracusa, me parece que era Siracusa, pero ya no me acuerdo. Había sido gobernador allí, había abusado de su poder, y entonces los habitantes de Siracusa, si es que era Siracusa, habían ido a Roma a buscar un letrado romano que les ayudase a enfrentarse a Dolabella. Y es Julio César el que toma el caso y el que lo defiende, ¿no? Entonces, de alguna manera, está apoyando a unos extranjeros, aunque sean provincias romanas, ¿no? Contra un senador romano, y esto es muy gordo, un senador además muy poderoso y con mucha mano, con mucho dinero y con mucha capacidad para pagar gente para que haga pupa a los demás, ¿vale? Entonces, tienes esa parte efectivamente de thriller judicial, de cómo avanza el thriller, de cómo Julio César lo prepara en las diferentes partes, de etcétera, etcétera, y la parte de conocer toda la infancia y juventud de Julio César y por tanto cómo se forma su personalidad y conocerlo un poquito por dentro, ¿no? A esta figura tan emblemática de la historia y tan importante en la historia de Roma. Así es que Roma soy yo, esperando la segunda parte como agua de mayo, Santiago Posteguillo, ¿vale? Y por último, el mejor libro, muy reñido con estos dos que os acabo de decir, ¿no? Con Roma soy yo y con Violeta Isabel Allende, muy reñido, pero aún así ganándose la primera posición. Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica, finalista del Premio Planeta 2021. Como no podía ser de otra manera, bueno, está editado por Planeta y tiene 630 páginas, más o menos, 635 páginas. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, realmente nos cuenta desde el ascenso del nazismo hasta la caída del Tercer Reich, hasta la muerte de Hitler y la caída de Berlín, ¿no? A manos soviéticas. Es una historia maravillosa en la que vamos a ver los dos lados del muro, ¿no? Vamos a ver la Unión Soviética, vamos a ver Berlín, vamos a ver cómo el mundo en esta época se convierte en un sitio donde no hay un lugar seguro, porque España tiene problemas, Italia tiene problemas, Alemania tiene problemas, Austria tiene problemas, todo, es como que no es seguro ninguna parte del mundo. Vamos a ver ese contraste con la Unión Soviética, todo lo que está pasando allí, ¿no? Que de alguna manera es como que en aquella época los salvadores, ¿no? Se les ve como los salvadores que toman Berlín y que luchan contra el Tercer Reich y demás, y realmente lo que estaba pasando allí, que era tela marinera, ¿no? Y eso también lo vamos a ver aquí. Es un libro en el que pasan cosas muy duras, muy fuertes, porque la época lo era, y aún así que nos enseña también muchísimo, volvemos a las mismas, un poco de
cosas reales, ¿no?, que pasaban en el día a día y cómo los vivía la sociedad berlinesa y cómo evolucionó el Tercer Reich y cómo fueron siendo cada vez más esclavos los berlineses de ese Tercer Reich, ¿no? Incluso personas que formaban una parte activa de él, cómo de alguna manera empiezan a ver lo que está pasando, ¿no? También. Es difícil de contaros esto sin entrar en detalles y sin haceros spoilers, pero de verdad, si no habéis leído Últimos días en Berlín, es un libro absolutamente maravilloso. Paloma Sánchez Garnica es que de una manera absolutamente maravillosa. Tenéis que leer también La sospecha de Sofía, que también nos habla de esa Unión Soviética tan dura, tan difícil y tan cruel, sobre todo súper cruel, y que se veía en aquel momento como la bendición del comunismo y que se querían vender al mundo como la bendición del comunismo, ¿no?, frente al Tercer Reich, frente al capitalismo, frente a la diferencia de clases, y al final eran tan esclavos, ¿no?, tan... Bueno, es increíble, se ven muchas cosas en este libro, nos cuenta muchas cosas este libro y merece muchísimo la pena, de verdad, súper, mega, hiper recomendado, top 1 de mi top 10 del 2022, aquí os lo dejo, así, a ver si me aguanta de aquí al final del vídeo, no tiene nada de buena pinta esto, no, esto no va a resistir. Bueno, en cualquier caso, muy recomendable y espero que lo disfrutéis y os animáis finalmente con él. Así es que nada, esto ha sido mi top 10 del 2022. Espero que os haya gustado. Decidme cuál ha sido el vuestro en vuestros comentarios. Estoy deseando veros, oíros, contestaros y saber cosas de vosotros, que llevamos muchos días de vacaciones y tenía muchísimas ganas de volver a tener esta relación con vosotros, ¿no?, y a hablar con vosotros, y que esto, ya sabéis, que es lo que me gusta, que sea un camino de ida y vuelta en el que podamos compartir todas las cosas que nos da el maravilloso mundo de la literatura. Chicos, he vuelto a escribir reseñas. Tenéis entre los links de interés, tenéis el link a mi blog, por si queréis pasaros por allí, porque escribo las reseñas de los libros que leo de manera pues un poco más en profundidad de lo que os puedo contar aquí en unos minutos de prisa y corriendo, ¿vale? Así es que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like. Si queréis estar al día cada vez que subo vídeos, suscribiros y darle a la campanita, que es lo que hace que el sistema os avise cada vez que subo vídeo. Y nos vemos. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say